Bien, antes de continuar con el registro de los resultados, vamos a crear algunos métodos para poder guardar nuestros archivos, en este caso nuestros resultados, ¿no? Como vemos aquí en la tabla de Result Details, tenemos una columna Result File que va a guardarse ahí, en ese caso la ruta, en donde se va a estar alojando los archivos como resultado, ¿no? En este caso nosotros vamos a guardar los archivos de manera local, entonces para ello voy a crear algunos métodos para poder gestionar todo eso. Entonces voy a crear aquí en mi capa de application, en el proyecto de interfaces, voy a crear una nueva carpeta aquí, agregar nueva carpeta, y voy a ponerle el nombre de service, y voy a crear acá una interfaz, el cual va a ser el nombre de, voy a poner interfaz y le voy a poner como nombre y file storage. Ok, entonces aquí dentro voy a crear esta interfaz pública y voy a gestionar tres métodos que me van a servir tanto para guardar, para editar y para eliminar, en este caso, archivos, ¿no? Entonces voy a poner el primer método, task, sería en este caso un string, porque me va a responder, o lo que yo quiero devolver en realidad es una ruta, y esa ruta es la que se va a guardar en mi base de datos. Es decir, aquí nos vamos en la columna de Result Files, ahí debería estar la ruta en donde se está alojando dicho archivo. Entonces le voy a poner como nombre save file, y va a recibir algunos parámetros como por ejemplo el contenedor donde se está alojando y también el archivo como tal que voy a guardar, ¿no? Sería en este caso un eForm file de esta interfaz. Voy a poner control punto, y en este caso necesitamos instalar ese paquete, pero vamos a, en este caso, registrar dentro de este proyecto, y aquí vamos a pegar un item group con un framework de referencia de que sería el Microsoft ASP.NET Core.app, y voy a guardarlo. En este caso, ya cuando hemos guardado esta configuración, ya nos va a salir el using correspondiente, ¿no? Que sería el Microsoft ASP.NET Core.http. Así que es importante poner aquí, le damos doble clic, como les estaba mostrando en el proyecto, y van a agregar este nuevo item group con el framework de referencia que incluye lo que es el Microsoft ASP.NET Core.app. Entonces regresamos, lo dejamos tal cual, ahí está, y vamos a continuar aquí poniendo el nombre del parámetro, lo voy a poner como file, y vamos a crear dos métodos más para lo que es, en este caso, para la edición y para la eliminación. Aquí voy a ponerle, en vez de save, voy a ponerle edit file, y también va a recibir el container, el eForm file también, y además de esto, pues la ruta, que es donde va a estar el archivo que quiero editar, ¿no? Entonces ahí está, le envío la ruta, y también tengo que remover, eso no me va a devolver nada. Voy a ponerle aquí el método para remover, entonces sería remove file, el cual va a recibir el container, ya no recibiría el archivo, sino más bien la ruta, ¿no? Voy a pasarle aquí primero la ruta y luego el container, es decir, dónde se va a estar alojando, para poder eliminarlo, ¿no? Entonces eliminamos lo que son los using innecesarios, ahí está, y ahora tenemos que pasar a implementar estos tres métodos. Entonces voy a ir aquí a mi capa de infraestructura para implementar esto aquí en el proyecto de infraestructura, y voy a eliminar esta clase que tenemos de prueba, no teníamos nada todavía, y aquí vamos a agregar otra carpeta llamada services. Bien, y dentro vamos a hacer la implementación de esta interfaz. Entonces voy a seleccionar clase y voy a ponerle como file storage. Bien, aquí esta es una clase pública, el cual va a heredar de la interfaz y file storage, y vamos a implementar estos tres métodos. Ahí está, vamos a ordenarlo nada más. El save vamos a ponerlo aquí primero y luego quedaría así. Aquí va a ser necesario inyectar algunos servicios, entonces voy a bajar aquí y lo que voy a llamar es primero la interfaz de web host environment, el cual va a proporcionar una información
sobre todo el entorno de la aplicación, ¿no? Entonces en este caso lo vamos a utilizar para poder obtener la ruta raíz de nuestra API desde nuestra aplicación, ¿no? Entonces voy a poner aquí private read only y vamos a llamar a esa interfaz iWeb. Sería iWeb host environment. Vamos a importar esto de aquí de using, sería el Microsoft ASP.NET Core.hosting y vamos a ponerle un nombre como env de environment. Bien, vamos a agregar otra interfaz aquí, en este caso del HTTP Context Accessor, el cual va a proporcionar acceso también al contexto de nuestras solicitudes HTTP, y aquí lo vamos a utilizar para poder obtener detalles sobre la solicitud como el esquema y el host, por ejemplo. Entonces voy a asignar aquí la interfaz de HTTP Context Accessor y vamos a llamar a la variable, ¿no? Aquí la propiedad. Listo, entonces tenemos que inyectar esto en el constructor y tenemos que inyectar. Vamos a darle entonces agregar parámetros al constructor y también para el siguiente parámetro. Perfecto, ahí estarían los dos nuevos servicios inyectados y esto lo va a ser necesario para poder guardar y editar en este caso los archivos, ¿no? Entonces voy a configurar el primer método de tipo async y esto de aquí vamos a implementar. Primero necesitamos también aquí obtener la ruta del raíz del sitio web porque por aquí vamos a obtener lo que son los archivos, ¿no? Entonces voy a poner aquí var web, puedo poner root path, va a ser igual a qué, y a través de la variable env voy a traer lo que es el web root path. Ahí está. Luego también necesitamos obtener el esquema, ya sea HTTP o HTTPS, de la solicitud HTTP actual. Entonces voy a poner var scheme de esquema y vamos a ir aquí al context accessor .http context y voy a decir aquí del request, perdón, sería del request.scheme. Con esto entonces estamos trayendo la información del esquema. Aquí voy a ponerlo esto como signo de admiración para quitar esos nulos, y también va a ser necesario obtener el host o en este caso el dominio de la solicitud HTTP actual. Entonces voy a poner aquí var host, va a ser igual a qué, va a ser igual a HTTP context accessor y también voy a sacar del request lo que es el host, tal igual como lo hicimos en el esquema. Por último voy a retornar aquí con un await porque voy a necesitar otro método de tipo asíncrono también, save file async, para que se encargue de gestionar a través de estos parámetros que estamos gestionando aquí arriba, poder guardar ya en un directorio local. Entonces, ¿qué necesitamos enviar aquí? El container, que viene como parámetro además, el file, que es el archivo que estamos enviando, como parámetro también, va a recibir lo que es el web root path, lo que es el scheme o el esquema y el host. En este caso voy a decir host.value. Bien, entonces vamos a crear este primer método aquí mismo debajo. Bien, va a ser un método, digamos, privado dentro de esta clase. Entonces voy a decir aquí private async task. Bien, va a devolverme en este caso un string también, y el nombre le ponemos save file async, ¿no? Y aquí va a recibir estos parámetros que nosotros estamos pasándole también. Entonces va a recibir un string para el container, va a recibir también lo que es un eForm file de tipo, bueno, el parámetro vamos a ponerle como file. ¿Qué más? Va a recibir también lo que es el web root path. Entonces le envío web root path y también lo que es el esquema y el host. Entonces sería scheme y el host. Listo. Podemos bajar estos parámetros. Ahí está, para que se vea de esa manera. Voy a acercar un poco el código, quizá no logren visualizar. Bien, ahí está. Voy a ocultar esto. Y de esta manera está quedando pues la clase que estamos implementando, ¿no? Quitamos los using. Ahí está. Entonces aquí estamos pasando estos parámetros a este nuevo método y aquí vamos a gestionar también la implementación.
¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Primero necesitamos obtener la extensión del archivo que está llegando como parámetro a través de esta propiedad file que tiene el atributo, ¿no? Y form file, que en realidad estamos esperando un archivo como tal. Entonces, para saber la extensión voy a decir var extensions. Bien. Y voy a decir path. Y aquí tenemos en esta clase un método llamado getExtension que está aquí justo. Y le vamos a pasar en este caso, ¿qué necesita? Pues necesita el path, ¿no? Donde lo vamos a tener en el archivo file. Y tenemos que pasarle el file name. Entonces en este caso lo que va a retornarme esto es la extensión del archivo, ya sea por ejemplo un PDF, un JPG y demás. Entonces aquí luego voy a crear un nombre único obviamente para el archivo utilizando en este caso un git y la extensión original también que vamos a concatenar, que ya lo tenemos ahora, ¿no? Entonces voy a decir var file name va a ser igual a qué, y vamos a hacer una interpolación, digamos aquí. Bien, y lo que voy a decir entonces es sería git.newGit para poder generar un código automático o aleatorio en este caso, y le vamos a concatenar lo que es la extensión para poder formar un nombre único para este archivo, ¿no? Entonces voy a darle punto y coma, quedaría así el nombre. Luego también vamos a combinar ya la ruta raíz del sitio web con la carpeta de destino para el contenedor. Entonces voy a poner string, sería aquí string folder, va a ser igual a qué. Voy a combinar entonces en este caso los directorios. Voy a decir path combine, que voy a combinar lo que es el web root path, que sería en este caso la raíz de nuestro sitio web, bien, con el container, en este caso es donde se va a alojar ya estos archivos, ¿no? En un contenedor. Cuando digo un contenedor, pues pueden ser carpetas que digamos separen, tengan un orden, mejor dicho, ¿no? En la carpeta, por ejemplo, de resultado van a ir estos archivos alojados. Entonces por eso necesito hacer esta combinación de directorios para formar un único folder. Entonces aquí luego voy a verificar si la carpeta de destino existe, si no la creamos. Entonces voy a decir aquí if, y puedo decir si, bueno, directorio, ¿no? Bueno, en este caso el directory, y aquí lo estoy negando porque quiero decir si no existe, entonces la creamos. Entonces digo aquí directory exist, le paso el folder que combina los directorios de la ruta raíz de la web con el contenedor que estoy especificando. Entonces voy a pasarle si no existe, voy a decirle punto create directory y le envío el folder que estamos generando. Luego debajo lo que voy a hacer es combinar la carpeta de destino con el nombre de archivo ya para poder obtener la ruta completa en este caso. Entonces voy a poner string path, va a ser igual a que a path.combine, y le paso lo que es el folder y el file name. Bien, entonces con esto voy a tener la ruta, perdón, aquí lo eliminé, sería la ruta base que contiene la ruta raíz de la web, el contenedor, y además le estoy combinando con el nombre del archivo. En este caso ya tenemos el path completo de donde se está alojando dicho archivo. Entonces con esto voy a copiar ya el contenido del archivo, primero en un memory string y escribirlo en el sistema de archivos como tal, ¿no? Entonces voy a poner using, esto puedo decir aquí paréntesis, aquí vamos a ordenar esto un poco, y aquí sería var memory string, va a ser igual a que a new memory string. Bien, y aquí vamos a pasar adentro a copiar en este caso el contenido del archivo. Entonces voy a decir await file punto, y voy a decir aquí copy to async, y le voy a pasar el memory string que tengo ahí asignado, y voy a decir var content va a ser igual a que al memory string, y esto tengo que pasarlo a array. Entonces voy a poner un array y puedo decir ahora sí await file punto, y voy a decir grade, en este caso sería, tenemos que convertirlo a bytes, pasándole en este caso lo que es el path, y que me pide un conjunto de bytes, ¿no? Que contiene ya este content. Entonces voy a pasarle aquí content y listo, quedaría de esa manera. Luego ya necesitamos construir la URL completa del archivo para luego también reemplazar lo que son algunas barras aquí que me genera invertidas,
a barras normales y por último retornar ya el path completo que va a ir a la base de datos, ¿no? Entonces voy a poner var current URL y como obtengo la URL completa voy a poner aquí de esta manera, voy a decir scheme, ya sea HTTP o HTTPS, y el host, el valor del host en este caso sería de esta manera. Entonces decimos host, que también viene como parámetro, y luego voy a decir entonces var pathdb, que va a ser la ruta de mi base de datos ya que voy a guardar, y voy a combinar esta ruta .combine y voy a pasarle aquí lo que es la ruta actual, el contenedor y el nombre del archivo, o mejor dicho el archivo como tal, el file name. Bien, y voy a reemplazar todo esto por lo que son las barras invertidas, que cuando te genera de manera automática lo hace así, ¿no? De esta manera. Entonces voy a reemplazar esto por, en este caso, por barras normales. Ahí está. Es lo que lee el navegador. Entonces por último voy a retornar nada más. Voy a decir aquí return y voy a decir pathdb. Listo. Entonces con esto tenemos el primer método para poder guardar, en este caso, el archivo que está llegando en el contenedor y de nuestra aplicación en este caso, ¿no? Que se va a contener en este caso, si nos vamos aquí al proyecto, aquí en el web API tenemos que crear una carpeta. Entonces voy a decir aquí agregar nueva carpeta y voy a ponerle el nombre de www.root, y aquí se va a generar este tipo de extensión o archivo, digamos así, donde van a estar alojados los archivos de manera local aquí en mi proyecto. Entonces dentro de esta carpeta www.root que hemos creado va a tener un contenedor, por ejemplo, de resultados, que va a ser una carpeta, y dentro van a estar los archivos que vamos a ir guardando, editando y eliminando. Bien, entonces quedaría de esta manera. Vamos a pasar con el siguiente método de edición, que es muy parecido en realidad. Voy a poner entonces async, y aquí vamos a tener una serie de parámetros también que configurar. Vamos a copiar lo que tenemos aquí arriba para guardar, porque en realidad es casi lo mismo. Y voy a necesitar aquí lo que es el return para poder ejecutar otro método también que vamos a guardar, llamado edit file async, que va a ser privado también. Y aquí vamos a pasarle los parámetros de container. También vamos a pasar lo que es el archivo, la ruta además. ¿Por qué? Porque tengo que recibir la ruta que existe y poder eliminar dicho archivo, ¿no? Para poder de nuevo guardarlo. Es decir, para poder editar un archivo tengo que eliminarlo primero y volverlo a guardar. Entonces voy a decir aquí la ruta donde está existiendo de ese momento. También recibe el web root path, lo que es el esquema. Y por último el valor del host, .value. Bien, entonces vamos a crear este nuevo método. Aquí debajo de este método que teníamos de guardado, vamos a ir aquí justo debajo y vamos a pasarle este nombre. Va a ser de tipo también private. Bien, va a ser private async task. Esto me va a devolver también, o me tiene que devolver, lo que es un string. Y el nombre va a ser el mismo, edit file async. Y aquí va a tener los siguientes parámetros que ya también lo hemos organizado aquí arriba. Voy a copiar todo lo que tenemos aquí para el de guardado que habíamos incorporado. Y aquí solo hace falta agregar lo que es la ruta, ¿no? Después del file vamos a agregar string route y el resto sería lo mismo. Bien, entonces esto lo bajamos para que se vea de esa manera, y aquí podemos implementar. Como les dije, pues primero tengo que implementar el método de remover para poder luego guardar nuevamente el archivo que estamos editando, ¿no? En este caso entonces lo que voy a hacer es decir await remove file async, y vamos a crear este archivo, el cual este método, el cual va a recibir la ruta, el container y la ruta raíz para poder eliminar de manera correcta lo que es el archivo. Entonces voy a crear este método también, private async
task y voy a pasarle aquí, en este caso, remove file async. Bien, y aquí le voy a le paso entonces el string root, también lo que es el container y por último lo que es el web root path. Sería web root path. Bien, y aquí dentro lo que voy a hacer entonces es primero verificar la ruta del archivo. En este caso, si está vacía, en ese caso no hacemos nada, entonces voy a terminar las tareas, ¿no? Entonces voy a decir aquí if, digo string punto, puedo decir is null of empty, es decir, si está nulo o vacío, ¿qué cosa? La ruta. Quiere decir de que en este caso no haga nada, ¿no? Porque está vacía. Entonces voy a decir return, y como aquí no vamos a ejecutar un método asíncrono de tipo await, esto voy a quitarle la async, pero sin embargo esto es un task, entonces voy a decir aquí task y voy a decir complete task, ¿no? Para completar la tarea y terminar todo el flujo. Ahora sí, luego vamos a obtener el nombre del archivo a partir de la ruta, entonces voy a poner var file name, va a ser igual a que al path.getFileName a través de la ruta que le estamos pasando también. Y ahora sí puedo combinar la ruta raíz del sitio web con la carpeta y el nombre del archivo, entonces voy a decir var directory file, va a ser igual a path.combine, y aquí vamos a pasarle el web root path container file name. Bien, ahí está. Luego vamos a verificar aquí debajo, vamos a verificar si el archivo existe, y si es así lo eliminamos, ¿no? Entonces voy a decir aquí file.exist, ¿de dónde? Del directory file, que ya tiene organizado tanto la ruta raíz, el contenedor y el nombre del archivo. Bien, entonces le pasamos ahí, decimos aquí, bueno, podemos quitar las llaves porque va a ser una ejecución directa de una línea, entonces voy a decir if file.delete y le paso el archivo del directorio, ¿no? O el directorio del archivo en realidad. Finalmente puedo completar la tarea con return, tal igual como lo hicimos arriba, task.completed_task. Perfecto, entonces quedaría así. Con esto estamos validando de que la ruta exista primero, de que el archivo pues a través de la ruta también del web root path le pasamos el contenedor y demás, y con esto eliminamos el archivo existente. Entonces al momento de editar estamos verificando de que si existe ya ese mismo archivo, lo elimina y lo vuelve a crear, ¿no? A guardar en este caso. Entonces tengo que decir aquí también return await, y también tenemos que llamar ya el método save file async, el cual va a recibir qué cosa, el container, el file, luego el web root path y scheme y el host. Con esto estamos reutilizando los métodos también y quedaría de esa manera. En este caso el método de eliminación para como la interfaz que estábamos implementando no va a ser necesario. Bien, porque en este momento no vamos a eliminar un archivo como tal, sino que vamos a poder editar. Bien, a lo que me refiero es que no vamos a poder eliminar un resultado, entonces por lo tanto no va a ser necesario ejecutar el método de eliminación, ¿no? Pero sí, cuando se edite un archivo, un resultado en este caso, lo que va a hacer es eliminarlo y volverlo en este caso a crear, ¿no? Entonces elimino este método que teníamos. Bien, quedaría de esa manera entonces, y tenemos los métodos privados para guardar, para editar y para remover, y aquí tenemos los dos métodos principales que lo que hace es guardar y editar, ¿no? Entonces con esto hemos completado la configuración. Ahora vamos a proceder a inyectar estos servicios. Vamos a crear aquí una carpeta dentro de mi capa infraestructura, extensions. Bien, y dentro lo que voy a hacer entonces es crear una clase llamada injection extensions, de esa manera. Bien, entonces aquí vamos a ponerlo public class injection extensions,
y vamos a crearlo. Bueno, esto tendría que ser una clase estática. Bien, y vamos a crear el método entonces public static y service collection add injection. Vamos a poner la infrastructure y aquí tenemos que pasarle lo que es la colección de servicios. Digo entonces this y service collection, el parámetro service. Services nada más, services y listo. Voy a quitar esto para que se vea completo el código y quedaría así. Entonces voy a agregarlo de manera transient.service add transient y aquí inyecto esta nuevas interfaces, ¿no? Y file storage con su implementación de file storage. Aquí sería no la interfaz sino la implementación. Hay que tener cuidado con eso. Ahí está. Perfecto, y retornamos nada más los servicios. Quedaría de esa manera y listo. Entonces tenemos esa inyección y lo que vamos a hacer ahora es llamar en el program este archivo de colección de servicios. Entonces voy a ir aquí a mi service, al program, y vamos a pasarle entonces aquí el nuevo servicio, ¿no? Service.add infrastructure. Vamos a copiarlo así. Tenemos que importar esto de aquí. Bueno, mejor lo hacemos directamente aquí. Using clinical. Sería infrastructure. Creo que no tengo, digamos, conexión directa aquí, o mejor dicho, la referencia del proyecto. Vamos a visualizar. Bien, no tengo de la infraestructura, por eso no lo lee. Entonces voy a decir aquí en la capa de API. Vamos a los proyectos, aquí en las dependencias, proyectos, y voy a agregar aquí una nueva referencia al proyecto y voy a seleccionar el proyecto de infraestructura. Ahí está. Entonces aquí sí me debería, bueno, me lo autocompletó incluso de manera automática, pero sí ya aparece este proyecto, ¿no? Punto y digo extensions, y con esto debería leer esto de aquí, ¿no? Sería infrastructure, así le puse, add injection infrastructure. Ahí está. Para poder resumirlo esto podemos ponerlo de la siguiente manera también. Por ejemplo, puedo decir aquí builder service.add injection persistencia, también la application. Bien, vamos a copiar esto. Podemos pegarlo aquí y también lo que es la infraestructura. Ahí está. De esta manera también se puede organizar. Aquí sería punto, aquí debajo punto y listo. Para no hacerlo línea por línea, ¿no? Entonces quitamos esto y quedaría así la inyección de servicios. También tenemos que inyectar aquí lo que son el HTTP Context Accessor, aquí de los servicios. Voy a ponerlo aquí justo debajo de, podría ser de aquí debajo de estos servicios. Voy a decir entonces builder.service.add HTTP Context Accessor. Ahí está. Luego también otra configuración que tenemos que hacer es aquí debajo del HTTP redirections. Voy a decir app. Y lo que quiero hacer aquí es que vamos a habilitar el manejo de archivos estáticos por parte del servidor. Entonces voy a decir aquí use, sería static use nada más, static files. Ok. Bien, y esto lo que me va a permitir también es mejorar también el rendimiento y la eficiencia al cargar nuestros archivos. Entonces quedaría de esa manera ya lo que es la incorporación de estos métodos para poder guardar y editar archivos, para poder gestionar los resultados al momento de registrarlos. Entonces el siguiente video vamos a ver ya cómo registrar un resultado y poder cargar un archivo, digamos PDF, y que se guarde esto de manera local. Nos vemos entonces en el siguiente video.